Este es un video bastante interesante, a pesar de que no se conoce el origen, ni por qué estas personas llegaron a esa situación, son las reacciones lo que le da cierta credibilidad, ya que se ven auténticas. Y por supuesto, lo que quedó captado en cámara es aún más desconcertante. Podemos asumir que estas personas buscan en el ático de una casa, quizás porque escucharon sonidos sin explicación, entonces, esto es lo que sucedió. Vais fazer? Tu vais lá acima sozinho. Eu vou lá contigo. Opa, tem cuidado. Opa! Opa! Não, tu não vais lá sozinho. Ai. Opa, olha, vai lá tu, toma. Toma, eu fico aqui. Desculpa, não consigo, desculpa. Desculpa, eu estou cheia de medo, a sério, vai lá tu, mas tem cuidado, está bem? Olha aí. Opa, tu estás a ouvir? Caraca, que é isto? Lo único que viene a la mente cuando vemos a esta cosa, es que podría ser algún tipo de criatura aterradora y desconocida, y muchos de los comentarios aseguran de que se trataría de El Reik. Y si este video es falso, entonces está muy bien hecho, porque la reacción de la mujer se ve bastante realista. Dark Ghost Paranormal, mejor conocido como Denis, es un famoso investigador paranormal desde Rusia, quien en este episodio visitó una antigua escuela abandonada, la cual alguna vez fue usada por el ejército alemán, en la Segunda Guerra Mundial. Las ruinas dilapidadas de la vieja escuela muestran claramente que un gran incendio desgarró el edificio. Testigos locales dicen que justo antes del incendio, la silueta de una mujer miraba por una de las ventanas. Momentos después, toda el ala este de la escuela estaba en llamas. Nadie pudo identificar a la mujer y la causa exacta del incendio sigue siendo desconocida. Al poco tiempo de la exploración, inicia una sesión con el Spirit Box, para tratar de comunicarse con cualquier espíritu que pueda estar presente. Это ты сожгла это помещение? Да. Para continuar con la investigación, Denis coloca varias cámaras por toda la propiedad. No toma mucho tiempo para que una de ellas capte algo extraño. Dos puertas en uno de los pasillos quemados parecen abrirse solas. Poco tiempo después, mientras Denis explora una de las habitaciones, sucede algo realmente espeluznante. Дай мне знак, если надо где-то еще искать. Viéndolo de nuevo, parece una escena sacada de una película, pero al parecer sucedió.
Más tarde, mientras se lleva a cabo una sesión con la caja de espíritus en el sótano de la escuela, capta más actividad espeluznante. Las luces se apagan, y lo que suena como pasos corriendo, se escuchan por todas partes. Después de que las luces vuelven a encenderse, la caja de espíritus da una advertencia siniestra. Luego pregunta, ¿qué podría querer la presencia? Что тебе нужно от меня? La respuesta de la caja de espíritus fue demasiado para Dennis, entonces sale de ahí lo más rápido que puede. ¿Qué será lo que ocurre en esta vieja escuela? ¿Podría una presencia oscura ser realmente responsable del incendio hace tantos años? De acuerdo con estas imágenes, definitivamente algo extraño está sucediendo en este lugar. Sin embargo, se desconoce la naturaleza de estos eventos. El siguiente video fue grabado en un hospital mental que se encuentra abandonado desde los años 90, conocido como el Hospital Danvers. Al parecer este lugar tiene mucha historia, y como suele ocurrir con los lugares donde se acumula el sufrimiento y las muertes, este no es la excepción, ya que también cuenta con sus historias de miedo, especialmente en el área donde se hacían las lobotomías forzadas. Antiguos empleados de ese hospital mental cuentan sus propias experiencias aterradoras en el lugar, que está encantado por estas terribles memorias. Es así que muchos exploradores y curiosos se aventuran buscando captar algo interesante. Por tal razón, el Estado se vio forzado a colocar un guardia de seguridad y el siguiente video fue grabado por él. Es un poco difícil de ver al principio, pero cuando el guardia de seguridad apunta la cámara en la habitación, dentro del sótano, se puede ver una figura oscura moviéndose lentamente en el interior. El guardia no nota la figura hasta mucho más tarde, después de volver a ver las imágenes, y naturalmente quedó intrigado, después de ver lo que parece ser una silueta muy delgada y oscura, caminando dentro de la habitación, como si tratara de esconderse de él. Nadie más tenía acceso al edificio, solo el guardia. Así es que, ¿es posible que esta figura sea algún espíritu que aún deambula en ese hospital mental? El video que estamos a punto de ver fue grabado mientras exploraban un túnel debajo de la ciudad. No se trata de un avistamiento fantasmal, pero los autores del video captaron algo que ninguno de ellos es capaz de explicar. Inmediatamente después de entrar al túnel, escucharon ruidos extraños, y notaron que algo los observaba desde lejos. Solo para estar seguros, salieron un poco del túnel, pero cuando volvieron a entrar,
lo que sea que era, se acercó mucho más de lo esperado. Cameron, yeah, I know. That was horrible. Okay, that was so scary. That was the scariest thing I've ever seen in my life. Oh yeah. But shh. No. I can't. Oh my god. Can you? I don't know if they can see that. Hold on, let me zoom in. There's a thing standing there. What? That's the thing. No. Dude, shoot! That's the thing. That's the thing. Oh my god. Dude, that's on my back. It's back to your bag. Holy Oh my god. I thought I was freaking dead. I just thought I was dead. Dude, what? Did he grab He you? grabbed my arm and my bag. Holy. I don't know how I got out of that. Is that actually your bag, Lucas? What is that? Dude, focus your line on flip it. What is it? Dude, come on, you're with me. I'm not just right there. Well, dude. Get the bag, get the bag. Get the bag. No! Get the bag. Get the bag. Back up. What? Go now! ¿Qué es esta misteriosa criatura que acechaba en la oscuridad? ¿Es alguna especie de ser críptido? ¿O tal vez, toda esta situación no fue más que una broma? El siguiente es un fragmento de una investigación hecha por Night Ghost House en un túnel embrujado en Kidderminster, en Inglaterra. El investigador estaba tratando de hacer contacto con alguna de las almas perdidas que aún deambulan por el viejo túnel. Equipado con su caja de espíritus, empieza a hablar con ellos. Are you stuck here? Es posible que el espíritu se estuviera manifestando enfrente de su caja de espíritus. El investigador cree que lo que estamos viendo es la cara del espíritu, y si recordamos la respuesta que le dio, es posible que esté en lo correcto.